La desgracia de Agustina. Desde que las brujas comenzaron a aparecer en las narraciones y leyendas de los pueblos, se les ha estereotipado como las mujeres malditas. Todos saben que las brujas son malas, que hacen pacto con el diablo, que hechizan y maldicen a quienes odian. Lo que pocos conocen son las razones por las que dichas mujeres deciden enemistarse con Dios, la Virgen y sus santos. Yo les voy a decir que puede ser que desde un principio, estos las hayan rechazado y apartado del resto del pueblo por alguna deformidad, rareza física, mental o alguna extrañeza de su conducta. Así pasaba casi siempre durante la cacería de brujas en la época de la Santa Inquisición, y no me extrañaría que continuara sucediendo hasta el día de hoy. Y a decir verdad, las brujas no suelen ser bonitas, por lo menos no en su estado natural. Se sabe de algunas que engañaban a los hombres inocentes con falsas apariencias. En fin, las brujas quizá no son bellas porque las mujeres bonitas nunca tienen problemas para conseguir novio, y por supuesto, nunca son rechazadas. Al contrario, reciben invitaciones, regalos y propuestas de todo tipo. Pero la bruja de esta leyenda no es una bruja común. Esta bruja podría ser cualquier muchacha de esas, de las bonitas, de las que reciben invitaciones y regalos, de las que jamás piensan quedarse solas o amargarse la vida esperando por un hombre que las acepte con su fealdad. Esta mujer se llamaba Agustina, una muchacha pobre y muy honrada que dedicaba sus días al trabajo y el bienestar de su familia. Pues bien, con las bondades físicas de Agustina eran novias. Su madre procuraba tenerla bien guardada de las miradas maliciosas de los hombres. Siempre le advertía que ellos eran constantemente los causantes de las desgracias de las mujeres, tanto de las bellas como de las feas. Agustina se tomaba muy en serio su papel de hija obediente, y cuando algún hombre se le acercaba, ella inmediatamente lo ignoraba para evitar cualquier roce o comunicación. Las flores y las cartas de amor llegaban con frecuencia a la puerta de Agustina. Con apenas 18 años de edad, la muchacha llamaba la atención de los hombres del pueblo. Era rubia, de pómulos rosados y esbelta figura. Dicen que sus ojos verdes hipnotizaban a quien osaba sostenerle la mirada por más de un minuto, y que hasta su voz era bonita, pues gustaba mucho de cantar. Agustina era hermosa, es cierto, pero también es verdad que era muy pobre. Cuentan por ahí que los franceses pasaron por algunos pueblos de Hidalgo en aquellos tiempos de la intervención francesa, y esto tuvo como consecuencia varios niños sin padre. Niños rubios, muy lindos, pero también muy pobres, como el resto de la gente del campo. La pequeña muchacha comenzó a trabajar desde muy niña. Lavaba ropa en el río y limpiaba algunas de las casas más adineradas de la región. Como era de esperarse, la belleza de la muchacha llamó la atención de varios hombres, en especial del hijo mayor de don Arnulfo Becerril, Felipe. Ambos adolescentes se enamoraron. Fue imposible no rendirse ante sus sentimientos y deseos. Felipe sabía desde antes que no haría una vida junto con Agustina, pues en aquel entonces las clases sociales eran todavía muy separadas unas de las otras. Sin embargo, la joven aceptó la propuesta del muchacho, pues le había prometido tantas cosas con las que ella soñaba que hubiera sido absurdo negarse, y mucho menos con ese enamoramiento que se había arraigado en su corazón como una hiedra. Pasado algún tiempo, una mañana fría y lluviosa, la madre de Agustina enfermó, y no hubo doctores ni remedios caseros que la ayudaran a sanar, hasta que finalmente falleció. Agustina había gastado todos sus ahorros en la salud de su anciana madre. No le quedaba ni un quinto para el entierro y los demás gastos. Pensó en que su amado era el único que podría ayudarla a salir de tan terrible pena. Así que corrió hasta llegar al portón de la casa de Felipe. La dejaron entrar porque la conocían y pensaban que llevaba con ella alguna diligencia. De pronto todo cambió. Su cara reflejaba cómo su corazón se rompía al escuchar de boca de la cocinera la noticia del compromiso de Felipe con Leonor, la hija de Anastasio Lugo. Sentía cómo le temblaban las piernas a medida que la cocinera reía y celebraba. No obstante, ella quiso hablar con él, pues seguramente se trataba de un cruel error. Felipe ni siquiera quiso verla. Le mandó un mensaje con la cocinera que decía:
Entre usted y yo no hay ni hubo nada. De hoy en adelante mi familia no requiere más de sus servicios. Destrozada, regresó a su casa, amortajó a su madre, se despidió de ella y la enterró en el camposanto, en el lugar que el párroco del pueblo le asignó más por obligación cristiana que por bondad verdadera. Agustina aprendió que algunas personas podían ser muy crueles. Desde ese momento, comenzó a engendrar rencor y odio hacia los seres humanos. A pesar de las penas que amargaban su corazón, su belleza seguía intacta. La gente empezaba a hablar de ella, pues había dejado de ir a la iglesia y pasaba la mayor parte del tiempo encerrada en su casa, en medio de la oscuridad. Las ventanas de madera siempre estaban cerradas y por las noches jamás se vio una vela encendida iluminar las cortinas de la casa. Ni siquiera se le veía por el cementerio para visitar la tumba de su madre. El tiempo pasó, como caballo sobre las llanuras, marchitando la belleza de las jóvenes. Pero lo más sorprendente es que Agustina conservaba su hermosura. No era igual que en su juventud, pero se veía mejor que las mujeres de su edad. Leonor, por ejemplo, quien había dejado su belleza en intentos infructuosos por darle un hijo a su querido esposo Felipe, lucía verdaderamente avejentada, seca. Y por si fuera poco, su carácter se había agriado, como el vino corriente. Después de muchos intentos, Leonor al fin pudo concebir al hijo que tanto deseaba. Al enterarse de la noticia, Agustina dejó volar su última esperanza de un reencuentro con Felipe. Entonces recordó cómo le había negado su ayuda cuando más lo había necesitado, y cómo había jugado con sus sentimientos, entregándole nada a cambio de su cuerpo y corazón. Recordó la hipocresía del párroco al darle su espacio en el camposanto. Los odió más que nunca. Ahora ya conocía las razones que llevaban a una mujer desesperada a pactar con el Señor de las sombras. La venganza. Hasta ese día Agustina tuvo el valor de regresar a visitar la tumba de su madre para pedirle perdón por lo que iba a cometer. No se sabe de qué manera esta bella mujer contactó con el Rey de las Sombras. Tampoco está especificado lo que ella ofreció a cambio, además de su alma para obtener en poco tiempo una facultad ilimitada de poderes mágicos para hacer el mal. Satanás la dotó de poderes que incluso a él mismo sorprendían. Había creado una verdadera bruja de la nada. De alguna manera la capacidad de dañar a las personas la seguía asombrando. Aún no se acostumbraba al poder. Con el párroco no pudo hacer nada, pues había fallecido hace algunos años. Solamente pudo exhumar sus huesos y elaborar posiciones y menjurjes con ellos, con los cuales engañó a las mujeres del pueblo para provocarles múltiples daños. A las recién paridas les cortaba la leche. A las madres primerizas les arrebataba la posibilidad de seguir teniendo hijos. Y si los chismes que habían inventado sobre ella eran demasiado hirientes, hacía que su leche saliera agria para que sus hijos enfermaran sin remedio. Para Felipe, Leonor tenía otra cosa pensada. Antes de pedir que sus almas sufrieran los tormentos eternos de permanecer alejados de Dios, quería que sus huesos y sus almas sintieran un poco del dolor de ver morir a quien se ama, a quien representa el refugio más querido en la tierra. Agustina esperó a que Sebastián, el hijo de los Becerril Lugo, cumpliera 5 años, tiempo suficiente para que sus padres lo amaran más, se acostumbraran a tenerlo con ellos y depositaran todo su cariño y esperanza en él. Esperó a que lo quisieran tanto que no pudieran imaginar la vida sin su amado hijo. Una tarde soleada como ninguna otra, la familia del pequeño Sebastián lo observaba con atención, pues el pequeño les mostraba sus primeros trucos de charrería. Cada gesto que el niño hacía se convertía en una celebración para los encariñados familiares, que lanzaban aplausos y silbidos para celebrarle cada movimiento de sus pequeños miembros. Mientras, Agustina observaba todo cuidadosamente escondida, y cuando el niño se encontraba trepado sobre los lomos del caballo, la bruja se convirtió en lobo. Se dirigió pronta hacia el campo, hasta acercarse al caballo y su montura. Asustó a la bestia e hizo que galopara sin control, saltando las cercas hacia el pedregal. El niño no resistió el trote y resbaló del animal. Su pie se atoró en el estribo y la bestia lo arrastró por todo el terreno. Los padres y amigos intentaron detenerlos y conseguirlo,
mientras miraban cómo las facciones antes hermosas de Sebastián se iban borrando de su carita, para dejar en su lugar una pulpa sanguinolienta, y cómo sus manos sangrantes dejaban de aferrarse al piso que no paraba de deslizarlo. Cuentan que el caballo se detuvo hasta que el infante falleció. Su cuerpecito quedó destrozado, los huesos rotos y la carne de su carita esparcida entre las piedras. Todos en el pueblo lamentaron el fallecimiento de Sebastián. Incluso los que no lo amaban resintieron su ausencia. Pero más que todos, sus padres, quienes enfermos de los nervios, desganados y apáticos ante todo lo demás, que no fuera su propio sufrimiento, se sumergían en el dolor y la autocompasión. Y así fue por unos años, hasta que cayeron en la cuenta de que con todo, seguían siendo jóvenes, y continuaron intentando tener más hijos. Un día, Dios nuestro Señor escuchó sus plegarias. Leonor quedó encinta de unos gemelos que al nacer reemplazaron con su ternura y belleza la desaparecida faz de Sebastián. La primera en enterarse del nacimiento de los gemelos fue Agustina, quien ya comenzaba a tener planes para las criaturas. Con la ayuda de su señor, el diablo, Agustina cambió su apariencia y se disfrazó de niñera extranjera, buscando fortuna e intentando progresar socialmente. Logró la aprobación de los Becerril y entró con el pie derecho en su casa para cuidar de sus más grandes tesoros. Cada día demostraba su eficiencia y cariño hacia los niños, y hasta era amada por ellos, como si fuera una tía amorosa que los cuidaba. Pocos años después de entrar en el siglo XVII, la segunda desgracia golpeó a la familia Becerril, que ya contaba con 4 infantes. Los 2 hijos menores fallecieron. Al parecer, la terrible epidemia de bronquitis que asolaba México cegó la vida de los pequeños. Solo unas diminutas manchas rojas en sus frágiles cuellos señalaban un deceso trágico, pero ocupados todos en la desgracia, nadie reparó en ello. La serenidad que transmitía Leonor, unida a la tristeza que se sembró en su vida, hizo que su afección fuera tan grande que se le instaló en el corazón para jamás salir de ahí. Hasta que nuevamente infortunio se llevó a uno de sus gemelos, a causa de una extraña infección pulmonar que los médicos no eran capaces de determinar y mucho menos de curar. La adorable Georgina, la única sobreviviente de todos los hijos de Leonor, apareció sin vida días después, cuando todavía la familia Becerril no se había recuperado del último deceso. Todo era muy extraño. Sin embargo, los llantos de la niñera acompañaban a los de los padres, y nadie sospechó que ella pudiera haber hecho algo para causar tales desgracias. Agustina continuó trabajando como niñera, cuidando a Susana, una niña de 3 años. A las pocas semanas estaba cuidando a Germán, que sufrió espasmos y convulsiones en 2 ocasiones. Superó ambas crisis, pero a la tercera falleció. Cuando su nombre era ya considerado un síntoma del mal agüero y los rumores se disparaban, abandonó el pueblo, al menos en su apariencia de niñera, y volvió a su casa. Felipe y Leonor no concibieron un hijo más, no soportaron el dolor del fallecimiento de sus hijos, ni la manera tan atroz de estos. Primero Leonor se dejó consumir por la pena hasta fallecer. Después Felipe terminó con sus infernales días pegándose un tiro en el establo. Esta familia jamás volvió a conocer la paz. De Agustina se supo muy poco. Acabó sus días encerrada en su pequeña casa. Los vecinos la escuchaban reír y cantar todo el tiempo.